Rafa, Dimitra, Diego, el 9 de junio tenemos elecciones europeas. Rafa es italiano, Dimitra griega, Diego, aunque hijo de españoles, es francés. ¿Cuánto os preocupa este proceso electoral? ¿Estáis siguiendo la campaña? ¿Tenéis intención de ir a votar? ¿Todos a la vez no? Rafa, venga. Vale, preocupa mucho porque tenemos muchos retos adelante de la agenda de la Unión Europea. Como hemos visto, dos democracias del mundo occidental han sido atacadas en estos años. La ultraderecha, que está en contra de un proyecto de integración europea, está ganando consenso y la esperanza es que pueda ganar un bloque que permita una integración europea y, bajo mi humilde visión de ciudadano, que se puedan poner las bases de los Estados Unidos de Europa. Nada menos, Dimitra. Es que sí, estoy siguiendo las noticias sobre la política en Grecia por las elecciones europeas, aunque todavía no estoy tan segura de qué quiero votar, si quiero regresar a lo que voté el año pasado o no, algo más nuevo. Espero a ver como el último momento anuncios de los políticos. ¿Y Diego? Yo, como estoy aquí, estoy siguiendo de lejos un poco la campaña electoral en Francia, pero es que la campaña es un poco, en Francia, la agrupación nacional está a 30% en las encuestas, entonces el debate es más saber si Macron va a quedar segundo o si el Partido Socialista va a hacer la sorpresa, entonces no hay... los restos, si los otros políticos como la derecha clásica y tal van a sobrevivir y pasar la barra de los 5% para tener diputados, entonces más eso el debate, pero no estoy un poco de lejos siguiendo. ¿Quién va en cabeza en Francia en las encuestas? Agrupación Nacional. ¿Que son? Extrema derecha. Dos habéis coincidido en poner sobre la mesa uno de los grandes desafíos a los que ahora mismo se enfrenta Europa, que es ese auge de la extrema derecha. Ya decía Rafa que incluso pone en duda el proyecto europeo. En los tres países tenéis experiencias diferentes con la ultraderecha. ¿Cuánto os preocupa o qué causa veis que pueda haber detrás de este resurgimiento, de este rearme de estas ideas? Yo diría que en otros países la extrema derecha es más extrema, pero en Francia lo que llamamos extrema derecha y que está en cabeza de las encuestas, Agrupación Nacional, estos últimos años ha mucho dulcido su discurso y se ha más centrado hacia la derecha estos últimos años. Antes quería salir de la Unión Europea, salir del euro, etcétera, y ahora no. Entonces, no sé si hay una real amenaza de su parte y que es más otro partido que se ha creado recientemente, que es verdaderamente de ultraderecha. O sea, que todavía hay más hueco a la derecha. Sí. ¿Y cómo están las cosas en Italia? Vale, la misma cosa que decía Diego, o sea, en Italia también piensan que las elecciones europeas son un referéndum, un plebiscito para quien está gobernando. Y de hecho, la señora Meloni, nuestra presidente, se va a candidatar sin ir nunca al Parlamento Europeo. O sea, está engañando a los ciudadanos y también ella se quiere contar para ver cuántos apoyos tiene en el país. Y tenemos el mismo problema de Francia, con una pequeña diferencia, que la derecha se ha ido más a la derecha y la izquierda se ha ido más a la izquierda. Así que no hay posibilidades de un compromiso y de un acuerdo entre las partes. Y el debate se está polarizando mucho. Y Eso me suena, ¿eh? Digo que eso me suena, no es exclusivo de Italia. No, también es algo que aquí conocéis y que va a pasar también aquí en España, que las elecciones europeas van a ser como un referéndum sobre lo que está pasando con la amnistía, para quien está a favor y para quien está en contra. ¿En Grecia pasa algo parecido? Sí, es muy parecido y los últimos años la ultraderecha es cada vez más popular, que es algo que preocupa mucho a la gente, que no soportan porque no se queda con los valores de la Unión Europea o lo que es ser europeo,
porque en Grecia por lo menos son contra muchos de los derechos humanos básicos, aparte de la política, y cada vez más que son más populares, y ahorita con las elecciones europeas es algo que preocupa porque como que representan el país, no sé si representan como los valores que como país, que somos un país de derecho hace muchos años, casi siempre teníamos gobernamientos de derecha, pero el ultra es otro problema, como pone. Aquí las encuestas dicen que la ultraderecha, que la extrema derecha está encontrando un caladero, especial entre los jóvenes, es decir, en gente de vuestra edad. ¿Por qué creéis que puede estar dando una respuesta que a lo mejor otras fuerzas no consiguen dar a gente de vuestra edad, a vuestros compañeros? En Francia, la cabeza de lista de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, es un joven que tiene 27 años creo, y usa mucho TikTok y da una buena imagen de joven, bien guapo, etcétera. Y entonces creo que también hace parte de la seducción para los jóvenes que vean en TikTok un chico guapo que parece bien. O sea, que la extrema derecha se lleva bien con las redes sociales, con las nuevas tecnologías. Sí, la ultraderecha es muy buena en comunicar, pero no tiene nada. O sea, es una vendedora de humo. No tiene propuestas, si habla sin mirar el presupuesto, sin focalizándose en los problemas actuales, cuando debería poner el enfoque en los problemas de las próximas generaciones. Y yo pienso que el declive también que va a conocer la ultraderecha es porque nuestra generación también se está concienciando en los valores postmaterialistas. Entonces cada uno de nosotros tiene sus peculiaridades, tiene sus orientaciones y sus valores que están también en la protección de aquellos derechos que no están tan protegidos. Pienso al derecho del aborto, que en Francia recién fue puesto en la Constitución. En Italia abortar hoy es un problema para muchas mujeres porque hay muchos médicos que no quieren, o el hecho de que el colectivo LGTBI sea discriminado, un problema de igualdad de género que en Italia cuesta lograr, mientras que aquí en España las cosas son mejores, y también una crisis climática devastante, que todos estamos viendo como tenemos problema en gobernarla. Tengo la sensación de que esto todo que me estáis contando, que yo he tenido la suerte de encontraros a vosotros tres, no es demasiado habitual que jóvenes de 20, de 21, de 22 años tengan estas preocupaciones. Me imagino que en vuestro entorno, si habláis de estas cosas, no es el tema más popular, ¿no? ¿O sí? ¿O parto de un prejuicio? No sé lo normal que es, lo común que es mejor, pero en mi círculo social, por ejemplo, hay gente educada, que estudian, que viajen, que es muy importante para formar un pensamiento así, como informarse sobre otros países, ya que somos tres personas de países distintas, pero hemos sentado, hemos hablado de política otra vez, es una manera de aprender, de realizar cosas mejor, y sí ayuda, pero la gente que no tiene oportunidades así, quizás que son los que no pueden ver las cosas más claras. Es una cuestión de oportunidades, entonces. El interés está determinado muchas veces por las oportunidades, por la situación social, por la situación real. ¿Estáis de acuerdo con ella? Sí, yo pienso también que hay una desafección de los ciudadanos hacia la UE, que para la mayoría de los ciudadanos no conocen bien cómo funciona y los aparece como algo lejos, muy tecnócratas de Bruselas que imponen normas y normas, y eso creo que la gente está un poco harto de todas esas normas tecnócratas de Bruselas, y eso favorece el voto para partidos de ultraderecha que reafirman un poco, están en contra de esto. ¿Estáis de acuerdo con Diego? ¿Bruselas es algo que está muy lejos del ciudadano? ¿Por lo menos el ciudadano lo siente así? Sí, porque hemos dicho que la ultraderecha es muy buena en comunicar, mientras que Bruselas no está muy buena en comunicar. Hay que ponerle más TikTok a Bruselas. Tal vez sí, aunque dijo que
sus trabajadores no pudiesen, claro, descargar TikTok. Pero, o sea, sí, hay modos y métodos para comunicar mejor. Además, porque yo veo que no hay cercanía en entender la Unión Europea. Nosotros sentimos cercano el café cerca de nuestra casa, pero nos sentimos cercanos las instituciones, porque cada vez nos estamos alejando también por los escándalos de la corrupción y de una clase política que se hace más élite y que se cierra en sí misma. Vosotros, preguntaros a lo mejor cuál es vuestro concepto de Europa, igual es algo demasiado ambicioso, pero por ejemplo, el hecho de que hoy estemos aquí todos juntos es gracias a la asistencia de las becas Erasmus, que son una muestra más de esa Europa práctica, ¿no? Es muy importante esto porque yo creo que los tres, desde muy pequeña aproveché muchas oportunidades de viajar, de conocer gente, de hablar sobre problemas de historia, política, de todo. Entonces formé una idea de lo que es Unión Europea y un interés, pero personas que no tienen las mismas oportunidades o los mismos privilegios quizás lo sienten más lejano. TikTok y viajar, dos recomendaciones para sentir más Europa. ¿Tenemos alguna más? Yo diría también que siendo aquí vemos las ventajas de la ciudadanía europea porque no tenemos ningún trámite que hacer, todo funciona como en Francia y la misma moneda para el teléfono es igual, no hay que pagar más y todo esto vemos que está bien Europa por eso. Sí, fuimos al hospital, aprovechemos todas las cosas que aprovecha la gente que vive en España y es un sentimiento muy bueno cuando estás fuera de tu país. O sea, es algo que te hace sentir europeo. Entonces te pone en esta mentalidad de que me voy a meter en este mundo. Sí, hemos hecho la Europa, la Unión Europea, pero nos falta ser los ciudadanos europeos. Y claro, la oportunidad que nosotros tuvimos aquí de vivir un año en España, en mi caso, es gracias a la Comisión Europea, porque claro, nosotros tres hemos recibido una beca, aunque pequeña, que nos ha ayudado en estar aquí. ¿Pequeña? Pequeña. Pequeña. ¿Es algo que habría que pedirle a Europa, que no fuese tan pequeña la beca? Vale, aumentar la beca sería... Es suficiente para sobrevivir por tan tiempo, pero es una ayuda. Exacto, es una ayuda para no pensar en nuestros padres, por ejemplo. Sí. Y aquí en Galicia, que es una comunidad autónoma, decimos barata o con una... o media, porque claro, creo que hay más barata, la beca está bien. Y además yo soy de una isla de Italia y he visto como gracias a el dinero de las políticas de cohesión y de inclusión, mi ciudad y mi isla se ha podido desarrollar. O sea, la Unión Europea ayuda también a sus ciudadanos, de los pequeños a los mayores. Y además nosotros que somos nacidos ya con la Unión y ya con el euro, lo vivimos como normalidad, no pensamos de salir de la Unión Europea o del euro, porque no hemos conocido lo que había antes. O sea, lo hemos estudiado, que nos hemos pegado entre italianos y austríacos, entre franceses y alemanes, y de 70 años tenemos paz. No lo ha dicho, pero tu isla es Cerdeña, ¿verdad? Sí, Cerdeña. Ahora que has dicho lo de la moneda, yo soy el único de los cuatro que recuerda lo que había antes. O sea, si yo te digo un franco 14 pesetas, no sabes de qué hablo, ¿no? No. Vale. Para vosotros es lo más natural, poder moveros por todo el espacio europeo con la misma moneda. Sí. Yo nací el año que cambiaron en Grecia la dracma por los euros, por ejemplo. Ni viví ni recuerdo cómo era antes. He escuchado que la diferencia era 1,03 €, algo así, o 0,3, no recuerdo, no sé, pero era muy diferente. Las liras tampoco, claro. Yo tampoco, pero mi abuela, por ejemplo, cuando ella hace las cuentas, dice, ¿y en liras cuánto es? Ah, sí, la mía también. No hay euros. O sea, a ella le cuesta. Y yo pienso en euro. También cuando
mis amigos o mis amigas del exterior me hablan de pesos, y yo digo, o de dólares, yo digo, ¿y en euro? O sea, para mí es la normalidad. Oye, el domingo, el 9 de junio, ¿vais a votar los tres? Sí. 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 Yo no directamente, porque estaré aquí. Tú estarás aquí, ¿cómo vas a hacer? Entonces voy a hacer, hice una procuración antes de estar aquí, es decir que alguien va a votar por mí en mi país. Pero eso puede hacerse. Sí, hay que hacer un trámite en el comisaría, hay que llenar un formulario con la identidad del votante que va a votar por ti, su DNI, etc. Y firmarlo, y después el votante puede ir a tu sitio de voto para votar para ti. ¿Y se compromete a que va a votar lo que tú le dices o le das libertad? Es una cuestión de confianza. Confías, ¿no? Sí. Rafa, tú estarás aquí también. Yo estaré aquí en España, pero voy a Coruña a votar al consulado italiano que está allí en Coruña, y allí podré exprimir mi voto. ¿Votáis mucha gente en el consulado? Bueno, solo considerando la gente que hay italiana de Erasmus, ya sois unos cuantos y vais todos a votar. Sí, somos muchos. Y, o sea, algunos no hicieron la solicitud porque hay que hacer como una solicitud para decir que tú quieres votar al exterior, pero somos como 300.000 italianos aquí en España, así que muchos italianos van a votar, creo. ¿Es complicada esa gestión o fácil? Un poquito, porque tienes que rellenar un módulo y enviarlo junto a tu DNI y algo que compruebe porque tú estás aquí en España. En mi caso, yo envié la carta que la Universidad de Santiago me envió cuando me dijeron que yo podía participar al Erasmus, al correo de la Embajada de Madrid, y después la Embajada organiza en los consulados que tiene las mesas electorales. Tú eres la única que va a votar en persona porque ya no estarás aquí. No. ¿Y no tienes claro todavía por quién? ¿Esperas a llegar a casa para verlo claro? Una idea ya la tengo, probablemente voy a votar por la misma gente, el mismo partido que voté el año pasado, pero perdí un poco mi cercanía que tenía con las noticias en Grecia, entonces quiero quedarme tranquila, verlo de nuevo, ver los anuncios que han hecho, que han dicho y decidir. ¿Votáis en clave nacional o en clave europea? Es decir, ¿se repite el voto que realizáis cuando tenéis que elegir el presidente, el primer ministro, alcaldes, o cambia desde el concepto de Europa? No, el escrutinio es, el debate en la campaña es bastante nacionalizada y solo se debate en juegos políticos franceses, la oposición de Agrupación Nacional contra Macron y si Macron va a perder, etcétera. Que Macron tiene un compromiso europeo muy fuerte y entonces si pierde sería un poco difícil para él políticamente, entonces el debate es sobre todo sobre eso y no mucho en los juegos europeos. Vale, en mi caso es un poquito diferente porque el trabajo de Ursula von der Leyen me gustó, así que, o sea, claro, mejorable, o sea que quería soportarla para un segundo mandato, pero no me gusta el partido, claro, en Italia, que es de su grupo. Entonces voy a votar para el grupo, que es el grupo de los liberales, y tengo aún que decidir el partido, porque hay dos partidos que quieren ir al grupo de Renew Europe, que tienen mi idea de Europa. Es el grupo Entonces, de Macron. ¿Qué es el grupo también de Macron? Lo tendrías más fácil en Francia. Que tienen mi idea de Europa, y entonces tengo que elegir entre estos dos partidos, también viendo si tienen posibilidad de superar el umbral y sus propuestas, porque aunque irán en el mismo grupo, tienen un poquito de diferencias, claro. ¿Y Dimitra? O sea, de pura consecuencia, el partido que yo normalmente voto en las elecciones de Unión Europea, mentalmente como de manera de ideas, sí
aliena con el partido que votó por las elecciones nacionales, pero es por la manera que actúan en Europa más. Es como sus ideas allá, no lo de Grecia, pero sí coinciden. Bueno, y la última, ¿qué Europa os gustaría encontraros en el futuro? ¿Hacia qué Europa os gustaría que fuésemos? Yo estoy bastante satisfecho de lo que es actualmente y estoy bastante vinculado también al Estado como gaullista y defiendo la existencia del Estado, entonces pienso que no hace falta ir más allá y que tenemos una cooperación bastante suficiente. Yo sí estoy de acuerdo con Diego, pero me gustaría en el futuro que las oportunidades que te da la Unión Europea, especialmente por los jóvenes, eran más accesibles, porque para aprovecharles ya necesitas un nivel concreto de privilegios. Sí son por todos, pero en realidad no todos pueden accederlas. Es una idea y sería mucho mejor si eran más accesibles por gente que normalmente no tienen esas oportunidades, porque yo vivo en Atenas, vivo en la capital, es muy diferente mi experiencia con la Unión Europea que una gente que vive en un pueblo, fuera de Atenas. Queda claro que Dimitra ha estado por una Europa más social desde el principio del debate. ¿Y Rafa? Vale, yo quiero una Europa más federalista, como ya he dicho, los Estados Unidos de Europa, sí, una integración que vaya más adelante y más estrecha. Y también que se ocupe más de lo social, que ha sido un poquito olvidado, que pueda pensar en una defensa común y también que pueda colmar el gap de los ciudadanos europeos, así que no haya ciudadanos de Liga A y ciudadanos de Liga B, y una Europa de las oportunidades, de las esperanzas y de los derechos también. Pues eso es el reto para vuestra generación, que empieza el día 9 con el voto. Diego, Dimitra, Rafa, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti.